de caracterizar lo que se llaman, a ver, permítanme, a partir de lo que se llaman espectros de Fourier. Ahí está. Esos son los espectros de Fourier. Esos, como ustedes ven, son la huella en el espectro en el dominio de periodo o en el dominio de frecuencia, son la huella de los sismos en un determinado lugar. Pero a nosotros realmente esto, pues, es una información valiosa, pero no es tan valiosa para nosotros como lo es o como lo son los espectros de respuesta. Los espectros de respuesta es ya ahora sí cómo se comportan las estructuras al efecto sísmico. Cómo se comportan las estructuras al efecto sísmico. Para ello, primero establecemos que las estructuras tienen un determinado comportamiento natural establecido por su periodo natural de vibrar, su modo fundamental de vibrar. Bueno, ese sería digamos, una especie como de respuesta obvia ante un evento dinámico. Pero también tienen otra característica, que es el amortiguamiento. No hay estructura que no amortigue su movimiento, porque para ello no debería haber fricciones internas, y siempre hay fricciones internas. Y además, en el caso de las estructuras de edificios, además están los elementos no estructurales como muros divisorios, etcétera, e incluso los muebles, digamos, le agregan un poquitito de su contribución al amortiguamiento. Bueno, pues ahí está, el amortiguamiento está definido por la curva esa que ven ustedes punteada, y pues el amortiguamiento que se está tomando en consideración actualmente está definido por una magnitud que se llama el 5% del amortiguamiento crítico, en el cual la estructura no vibra cuando nosotros la sometemos a un desplazamiento inicial y lo soltamos. La estructura no vibra. Ese sería el amortiguamiento crítico. Bueno, pues en nosotros se trabaja con el 5% del amortiguamiento crítico, que aparentemente no es mucho, pero con ese amortiguamiento se logra evitar que cuando entre en resonancia, que es cuando coincide el periodo natural de la estructura con el periodo dominante del sismo, establecido en las clases anteriores con el espectro de Fourier, cuando coinciden esos dos periodos, por un lado el periodo de respuesta de la estructura con el periodo del suelo, pues el periodo dominante, cuando entran en resonancia la estructura, pues se generan desplazamientos que cada vez son mayores. Esa es la razón por la cual ustedes ven en esta figura que aquí abajo está el sismo que actúa sobre la base de la estructura, y aquí arriba están los movimientos sísmicos que actúan arriba. Y si se dan cuenta, son mayores. ¿Por qué? Pues porque allá arriba los desplazamientos son mayores, debidos al sismo, y en consecuencia, ya lo vimos en su momento, las aceleraciones allá arriba. Y si las aceleraciones son mayores arriba que a nivel del suelo, las fuerzas sísmicas expresadas por Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, también lo son. En consecuencia, es peligrosísimo el fenómeno de resonancia, peligrosísimo. Y entonces el problema es que dependiendo del sismo, se genera una determinada respuesta, y esto significa que va a haber algunos edificios que van a responder con mayor violencia al fenómeno sísmico. Esto lo vimos la clase pasada y lo voy a repetir, no me voy a cansar de, de, este, de que ustedes lo vean, este video.
Ahí está. Y entonces, abajo a la izquierda se ve el movimiento. Por cierto, este movimiento sísmico que se ve aquí abajo a la izquierda, se lo ponen como si actuara directamente sobre esta estructura, la que tiene 2 segundos de periodo natural, pero realmente la podían haber puesto en cualquier parte. De hecho, lo debieron haber puesto volando, es decir, que actúa sobre el suelo, donde están todas estas estructuras. Da la apariencia como que actúa nada más sobre esa estructura, no, actúa sobre todas. Y como ustedes pueden ver, bajo el efecto de ese sismo, la que tiene mayores respuestas para este caso es la que tiene un periodo de 2 segundos. Y en consecuencia, esta es la que tiene mayor, digamos, peligro de tener problemas de resonancia. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que su periodo natural coincide con el periodo dominante en la zona y entonces corre grave peligro. Vamos a ver entonces cómo sería el comportamiento o la respuesta de las demás estructuras. Vamos a ver. Primero se establece el valor absoluto de todos los movimientos, porque a final de cuentas el comportamiento es positivo y negativo. Aquí se toma nada más el valor positivo. Después se toma el máximo valor de cada uno de las respuestas y después se une. Ahí está. Ese sería el espectro de respuesta. Y pueden ustedes observar que lo que nos está indicando siempre el espectro de respuesta es para ese punto instrumentado, para ese sismo registrado, cuáles serían los edificios que tendrían mayor problema. Aquí se nota que son los edificios que tienen su periodo natural un poquito arriba de 2 segundos, que son edificios que tienen una altura de aproximadamente entre, no sé, alrededor de 13, 14 pisos. Entonces, esto significa 13, 14, 15 pisos. Esto significa que este espectro de respuesta, que corresponde, por cierto, a la zona del lago de la Ciudad de México, hizo que durante el sismo del 85 se cayeran muchos edificios que tenían problemas, es decir, que tenían un periodo natural similar a este. Déjenme salir de aquí. Ya estoy aquí. Entonces ahora, ya teniendo mi espectro de respuesta, ya puedo saber para un determinado lugar cuál es la respuesta de los edificios que hay en ese lugar ante ese sismo, de los sismos que afecten a ese lugar. Por cierto, y desgraciadamente, no es una respuesta uniforme, porque también depende del epicentro del sismo. Y eso se vio claramente en el sismo del 2017. Como el epicentro no fue en el área del Pacífico, entonces el tipo de movimiento que originó el sismo del 17 fue muy distinto. Y eso, desgraciadamente, pues se tiene que tomar. Entonces, allá están los factores. Por un lado, del lado de los periodos dominantes. Ahí están los dos factores fundamentales: el sitio del epicentro y el tipo de suelo donde se considera la medición. Y del otro lado está la respuesta, ahí abajo: el periodo fundamental de vibración, por supuesto, eso es importantísimo, y el amortiguamiento, aunque el amortiguamiento se considera, les insisto, una magnitud constante. Aquí vemos entonces 3 espectros de respuesta para distintos lugares y para distintos sismos. Incluso se manejan fechas. Por ejemplo, del lado izquierdo es el espectro de respuesta para Acapulco, para un sismo que sucedió en 1979. Si se dan cuenta, algo interesante es que aquí abajo se alcanza a distinguir que el problema en ese sismo es para edificios muy rígidos. Observen que es 0.1, para un 0.1 de segundo.
Eso quiere decir que los edificios que tienen graves problemas son los edificios muy rígidos. Por cierto, se incluye en esta denominación a las casas habitación, y esa es la razón por la cual en muchos sismos, pero desgraciadamente, iba a decir afortunadamente, pero más bien desgraciadamente, en las reseñas periodísticas, pues casi no aparece que se cayeron casas de habitación. Yo no sé si ustedes sepan que en el 2017, alrededor de la zona epicentral, especialmente en Jojutla, Morelos, se cayeron un montón de casas, pero pues como no, hagan de cuenta que es más importante para los periodistas que se cayó un edificio en la calle tal y tal de la Ciudad de México, pero que se cayeron muchas casas en Jojutla, Morelos, pues eso ni les importa, ¿no? Aquí en el centro están, miren, en Oaxaca, cómo es la distribución espectral de respuesta. Pueden ustedes observar que son muchos espectros, y la razón es porque corresponden a distintos valores de amortiguamiento. Aquí se ve, miren, ahí se alcanza a ver entre todos estos valores de amortiguamiento, se alcanza a distinguir el que a nosotros nos interesa, que sería este. Este no sé qué, hacia dónde se fue, creo que es este, así está. Ese sería para un amortiguamiento XI de 0.05, o sea, el 5% del amortiguamiento crítico, ¿de acuerdo? Ese sería entonces la respuesta de edificios de ese tipo. Pueden ustedes observar entonces el, que son distintos amortiguamientos, porcentajes de amortiguamiento, y entonces aquí estamos en eso. Bueno, ahora vemos que para el Oaxaca, aquí a la derecha, vemos que para Oaxaca, esa fue la respuesta. Son valores que están muy distribuidos, muy repartidos. Y para la Ciudad de México, aquí está. Ahora, siempre da la impresión que para la Ciudad de México, el valor, así, el valor tabú, el valor importante es 2 segundos. No confundamos. Son 2 segundos para la zona del lago. No se confundan, ¿eh? No es un valor uniforme para toda la Ciudad de México. Es 2 segundos para la zona del lago. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es, vamos a analizar los sismos, el sismo del 19 de septiembre de 1985 y después el sismo del 19 de septiembre del 2017. El sismo de 1985 se desarrolló a una distancia de aproximadamente a 400 kilómetros de la Ciudad de México. Recuerden ustedes que estos sismos, una vez que se dispara el evento, se desplazan a una velocidad muy elevada. Son 8 kilómetros por segundo. 8 kilómetros por segundo, pues es muchísimo. Son del orden de 28,000 kilómetros por hora. O sea, vienen hechos rápido. Y entonces, como vienen muy rápido, apenas nos dan unos cuantos segundos para prevenirnos. Afortunadamente, ya una vez que se dispara el evento sísmico, un sistema nos avisa que viene para acá y nos avisa a la velocidad de la luz, que es la velocidad a la que se desplazan las ondas del espectro electromagnético, las ondas de radio, nos avisan, va para allá el sismo y nos da 400 entre 8, unos 40 segundos de chance de hacer pues lo que podamos hacer en 40 segundos. Bueno, en este caso, el sismo tuvo una magnitud de 8.1, o sea, 32 veces más grande que el del 17, fíjense, y su profundidad focal se estimó en aproximadamente 16 kilómetros, perdón, que eso significa que fue muy relativamente baja profundidad. Muy bien, en ese momento en la Ciudad de México se estima que nada más había alrededor de 10 estaciones acelerométricas
de las cuales nada más trabajaron 2 con mucha eficiencia, que fueron la de CEU y la de SCT. SCT, que está todavía localizada en la esquina de Eje Central y Xola, ¿sí? Es ahí en la cerquita del viaducto. Y entonces, nos indicó que el terreno, que el sismo nos generó en el terreno aceleraciones del orden de 168 GALS. Eso lo vamos a ver después, porque ese registro de aceleraciones en el terreno queda impreso en el espectro de respuesta. Ahorita lo vamos a ver. Más aquí dice que el sismo produjo efectos que están debidos a lo que se llaman efectos de sitio. Ya lo vimos anteriormente, que en la Ciudad de México, en la zona del lago, se produce una amplificación debido a que las ondas de baja frecuencia se amplifican, en cambio las ondas de alta frecuencia se filtran. Esas realmente no producen tantos problemas con las de baja frecuencia. Bueno, pues entonces aquí se está hablando de 2 segundos. Periodo, digo, esta frecuencia de 2 segundos, que es el periodo de 2 segundos, que es el periodo dominante, híjole, produjo una serie de problemas gravísimos. Se habla de 210 estructuras colapsadas y 120 con daños graves, lo que hace un total de 330 edificaciones. Esto fue constatado en el momento por el maestro Meli Piraya, que es uno de los investigadores, junto con Rosenbluth y Esteban Maraboto. Pues el maestro Meli Piraya es uno de los, digamos, de los pilares de la investigación sísmica en México, y él constató ese total de 330 edificaciones. Y acabo de leer una revista, un artículo de una revista que se llama Nexos, perdón, Nexos, en donde dice que en el 85 hubo 50,000 edificios colapsados. Pues son exageraciones, ¿no? Bueno, se habla de 330 edificaciones. Eso sí, desgraciadamente esas 330 edificaciones colapsadas o con daños graves también produjeron muertos. Oficialmente se habló del orden de 4,000 muertos, pero extraoficialmente se habla de que fueron más de 10,000 muertos en el sismo, en los sismos, porque fueron 2, el del 19 y el 20 de septiembre. El del 20 de septiembre, en magnitud, fue del orden de 7.1 y se produjo en la noche del día siguiente como una réplica del anterior. Bueno, pues aquí abajo está, miren, el registro de la aceleración, de la estación acelerométrica, perdón, SCT, y condujo a un espectro de respuesta que ahí se ve, que con un periodo ahí que se ve del orden de 2 segundos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa esto en un espectro de respuesta? Significa que las estructuras que tenían un periodo de 2 segundos son las que respondieron con mayor violencia al efecto del sismo en ese punto. Observen del lado izquierdo que el espectro de respuesta no sale de 0, sino que refleja el valor de la aceleración a nivel de terreno, que sería un edificio, o para un edificio con una rigidez infinitamente grande. Y aquí está el 3 espectros de respuesta para el sismo de 1985. Observen que la información se concentra alrededor del SST, que es realmente los únicos valores que teníamos, y alrededor de CU. Entonces, aquí pueden ustedes observar la diferencia de comportamiento, ¿sí?,
entre los valores SST para 2 segundos, aquí abajo se ve, y los valores que le produjo el sismo a CU. Miren, aquí abajo está, componentes en CU, ahí dice CU. Sí, no sé si se alcanza a ver la diferencia. ¿Qué significa eso? Pues es así tan sencillo como que el que estuviera en un edificio alto en CU, ni lo sintió casi. En cambio, el que estuviera en un edificio alto en SST, en las cercanías de SST, miren nada más todo lo que sintió, pues sentía que se caía, y de hecho se cayeron muchos edificios en ese momento. Muy bien, pues ya está. Sería cómo se comportaron los edificios en 1985. Ahora vamos a hablar del sismo del 2017. Y aquí es donde yo quería tener a Melina. ¿Ya estás ahí, Melina? No llegó. Sí, profe, aquí ando. Ah, ya llegaste, Melina, qué bueno, porque te comentaba la clase pasada que ahí cerca de tu casa y cerca también de donde tú estabas, me comentabas, pues se generó los valores más grandes de aceleración. Y Sí, me entonces enseñó que sí, no, fue terrible, fue en Culhuacán, en la estación Culhuacán, y en ese lugar la aceleración máxima del terreno fue 225 gal, y la aceleración espectral máxima de 1548 gal. Recuerden lo que son las dos cosas, 226 a nivel de terreno y 1548 es de la aceleración de respuesta que genera un edificio de 1.42 segundos. Si se dan cuenta, ya no estamos hablando de 2 segundos, ya estamos hablando de un edificio que tiene un periodo menor, que significa que vibra más rápidamente, y eso significa un edificio más chaparro. Y esa es la razón por la cual en el sismo del 2017 el problema lo generaron los edificios más chaparros. Y además, y para acabarla de fregar, todo esto sucedió en la zona de transición, como lo vamos a ver ahorita mismo al ratito. Miren, entonces aquí está en la estación Culhuacán, ahí está el espectro de respuesta. Podemos observar que los valores del periodo anda alrededor de 1.42 segundos, y que aquí en este nivel, aquí está lo que se llama aceleración a subíndice cero, que equivale, a ver, déjenme ver cuánto vale esa aceleración a subíndice cero. Ay, no se alcanza a ver. Voy a tener que quitar esto, ya está. Vale 226 gal. Y entonces estos 226 significa que una persona que estuviera ahí a nivel de terreno tenía, no. Ahora sí, 226, sufrió, es decir, sintió, no sufrió, sintió, ¿sí? Movimientos con una magnitud, digamos, del orden de 226 centímetros sobre segundo al cuadrado. Pero una persona que estuviera trepada en la azotea de un edificio con un periodo de 1.42 segundos, sintió aceleraciones, que se llaman en este caso máximas, de 1450, ¿qué? 1548 gals. Entonces, sí se dan cuenta la diferencia entre lo que siente una persona aquí abajo, digamos, en el suelo, y una persona que esté acá arriba, en estos edificios, ¿sí? En los demás edificios no, en los edificios más chaparros o en los mucho más altos tampoco, sino precisamente allí. A ver, jóvenes, sí está claro, sí se está entendiendo lo que es entonces un espectro de respuesta. ¿Sí se está entendiendo? ¿O hay por ahí alguna duda todavía? ¿Sí? Bueno, observen el azul, entonces corresponde a una dirección.
de medición, y la roja corresponde a otra dirección. Aquí siempre la que interesa pues es la mayor, y esa es la que se considera para efectos de diseño. Muy bien, vámonos ahora a otros lugares. Vamos a otros lugares. Vamos a CEU. Miren, esta es la estación CEU para el sismo de 1900, perdón, de 2017. Ahí pueden ustedes ver que ahí las vibraciones, como ya sabemos, pues son, decir, son más de un periodo mucho menor, porque pues es zona rocosa y en consecuencia las vibraciones afectan a edificios mucho más rígidos. Pero aquí lo interesante no es la magnitud de la vibración, sino la magnitud de la aceleración, ¿sí? Es de 250 Gals, es un montón. ¿Esto qué significa? Que Sandrita, que estaba en CEU, pues lo sintió así, miren, son unas aceleraciones bárbaras para un lugar que les decía yo, que se considera como si fuera una especie como de santuario sísmico, como que ahí no hay mayor, no hay mayor problema, pues cómo no, en el 2017 se demostró que sí hubo problemas, hasta para CEU. Y vamos a ver en Tacubaya, ¿no? A ver qué pasó en Tacubaya. Y aquí está en Tacubaya, estación Tacubaya. Fíjense qué chistoso. Por cierto que en los documentos ya técnicos sí está definido dónde están estos lugares. Por ejemplo, en el caso de Culhuacán, de la estación Culhuacán, ahí está definido que está en la calle Ejido de no sé qué, con la calle Ejido de no sé cuánto. Y si ustedes van al mapa, que yo ya fui, está un parque. Y en ese parque seguramente está en un enrejado el registro, pero así no se publica mucho porque, pues imagínense, la gente inmediatamente pues iría a ver qué onda, ¿no? Aquí está en Tacubaya y si se dan cuenta, en Tacubaya el problema, debido a la naturaleza de las vibraciones sísmicas que se produjeron en 2017, los edificios que tuvieron más problema en Tacubaya no eran, que por cierto está en la zona del lago, no eran los de 2 segundos, aquí están, mire, 2 segundos, sino los que corresponden a valores mucho menores, periodo mucho menor, que son edificios más rígidos. Nuevamente, esto demuestra que el sismo de 2017, que funciona como una especie como de mente maligna el sismo, dijo, en 1985 atacamos a los edificios altos en zona del lago. Ahora en 2017 vamos a atacar a los edificios chaparros en zona de transición. Miren nada más, el rojo es el de 2017 y el registro negro es el de 1985 en la zona de Tacubaya. ¿En qué influyó en el tipo de vibración? Pues aquí se ve, miren, el sismo del 1985, el sismo de 1985 estaba aquí, 1985. O sea, quiere decir que de aquí a la Ciudad de México, de aquí a la Ciudad de México son 400 kilómetros. En cambio, el sismo de 2017 estaba aquí a 120 kilómetros del centro de la Ciudad de México y pues sus efectos pues correspondieron a la cercanía. Ahí está SCT, jóvenes, ahí está SCT. Lo rojo es con lo que se trabajaba anteriormente. Y se hablaba de 1985. Pues miren, en el 2017 afectó de esa manera. Y si se dan cuenta, en el 2017, para la zona del lago, el sismo atacó a edificios más chaparros, pero con aceleraciones menores. ¿Ya se dieron cuenta? En cambio, en 1985, que es el rojo, atacó a estructuras más altas y con valores más elevados. Esa es la razón por la cual hubo tantos problemas para edificios altos en 1985.
Ahí están los daños jóvenes. Miren nada más dónde se concentraron los daños. En 2017, ¿ya lo vieron? En la zona de transición. En cambio, la zona del lago, pues prácticamente nada. Y le comentaba que en Azcapotzalco, que nuevamente era una zona que pues no había mucho problema, 24 con daños estructurales. En cambio, en 85, pues prácticamente no hubo nada. Miguel Hidalgo, Benito Juárez, ahí donde vivía mi mamá, en paz descanse, a una cuadrita sobre la calle de Balsas, ¡boom!, se cayó un edificio. Entonces, pues en Benito Juárez hubo 230 edificios con problemas, ¿no? En Álvaro Obregón, en Coajimalpa, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, en Tlalpan, háganme favor, en Tlalpan, en donde Tlalpan, pues es un lugar que pues, tradicionalmente no tenía problemas durante un sismo, no tiene problemas durante un sismo, sopas. Y dice ahí a la derecha que 7 delegaciones concentraron el 91% de los inmuebles con daño estructural. Ahí está. Y vamos a ver un dibujo, una figura, que por cierto no es muy no es muy científica. Ahí está. Pueden ver ustedes entonces que para la estación sísmica CEU, ¿sí? En la estación sísmica CEU, para el sismo de 2017, aquí está, tuvieron problema edificios rígidos de menos de 5 pisos. Aquí a lo mejor sería un piso o 2 pisos. Y en el 85, en CEU, tuvieron problema los edificios también, pues aquí se alcanza a ver, miren, hasta para, digamos, unos 13 pisos. Pero atención, con valores de aceleración muy pequeños. En cambio, en ese mismo instante, del 1985, en la zona del lago, que es suelo blando, miren, edificios del orden de 15 pisos tuvieron aceleraciones brutas. Ahora, para que ustedes tengan idea de lo que estoy hablando, esto significa que, a ver, vamos a hacer una traducción de estos valores. Vamos a hacer una traducción de estos valores. Esto significa que la fuerza que se desarrolló cortante en la base de estos edificios es del orden de 0.7 multiplicado por el peso del edificio. Supongamos un peso ¿les gusta 1000 toneladas? Que van a ver ustedes ahorita que empecemos a trabajar en el peso de la estructura. 1000 toneladas no es una cantidad absurda. Entonces sería 700 toneladas aplicadas lateralmente sobre el edificio. Pues es un montón. Afortunadamente, muchos edificios tuvieron pues un montón de columnas o la rigidez necesaria para resistir estos efectos. Sin embargo, pues no está tan sencillo. Bueno, jóvenes, entonces ya quedó claro, muy claro, lo que se refiere a espectros de respuesta. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces ya empezamos con espectros de Fourier, que es cómo se comporta el suelo. En segundo lugar, espectros de respuesta, que significa cómo se comportan las estructuras en determinado lugar y ante un determinado sismo. Ahora vámonos a la tercera parte. Y la tercera parte se refiere a cómo se comporta, es decir, cómo vamos a diseñar nuestros edificios. Vamos a ver cómo vamos a diseñar nuestros edificios. Entonces, para ello, tenemos que trabajar con un tercer tipo de espectro que se llama espectro de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, para un determinado lugar, cuántos sismos vamos a considerar para el espectro, digamos, para elaborar un recurso de diseño? Pues cuántos sismos, pues ahora sí que los que se puedan. Por ejemplo, en 1985
ya se tenía un espectro de respuesta, pero pues era muy primitivo y tomaba en consideración el sismo del 57, el sismo del 79, y entonces ya cuando llegó el sismo del 85, pues ya hubo manera de hacer algo más, digamos, más formal, pero aún así todavía eran pocos los sismos que se tomaban en cuenta para hacer un diseño correcto. Sin embargo, a partir de 1985 se generó, a partir de lo que se llaman fundaciones, se generó la necesidad de instrumentar a la ciudad. Y entonces la Fundación ICA, la Fundación Barro Sierra, hubo varias fundaciones que donaron no solamente los aparatos, sino digamos, el servicio de interpretación y todo eso. Y entonces se generó el esquema, digamos, el criterio de diseño. Y el criterio de diseño dice así, dice, la normatividad vigente, ¿sí?, tiene como objetivo garantizar un comportamiento adecuado de la estructura. ¿A qué se llama comportamiento adecuado? Es tan sencillo como dice, bajo sismos frecuentes, la estructura no tenga daños muy exagerados, que obliguen a reparaciones capitales, a reparaciones muy fuertes en la estructura. Y por otro lado, que bajo la acción sísmica de diseño, digamos, el edificio no se caiga o que no tenga daños que impidan ya su funcionamiento. ¿De acuerdo? O sea, para acabar pronto, nosotros no nada más, cuando a ustedes les pregunten, bueno, ¿ustedes cómo diseñan por sismo? No respondan que, pues nosotros diseñamos para que no se caigan los edificios. No, no nada más es eso, sino nosotros diseñamos para que los edificios no tengan daños muy elevados ante sismos frecuentes, porque imagínense que después de cada sismo que active, por ejemplo, la alarma sísmica, que después de cada sismo tengamos que reparar la estructura, pues es una locura. Ahí está. Y aquí está el criterio, miren. Se generan expresiones que dan origen a a una envolvente. Pueden ustedes entonces ver del lado izquierdo las expresiones y del lado derecho la envolvente pintada con color azul. Y observen ahora entonces, este es el espectro de diseño, por ejemplo, para CU. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Entonces le pasamos por encima a valores que pensemos que pueden actuar en ese lugar. Entonces, esa es la razón o ese es el origen de los espectros SACIL que todos ustedes tienen, que se tomaron en cuenta un montón de sismos y se pusieron debajo de estos recursos gráficos que lo que pretenden es simplificar el diseño. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Para empezar, en todo espectro de diseño, va a haber un valor aquí. Lo voy a poner en otro color. Va a haber una magnitud aquí, que sería la aceleración, que se llama A0 del terreno. ¿De acuerdo? Para ese punto, para el sismo. Ahora sí es un sismo de diseño, pero en realidad no es un sismo de diseño, son un montón de sismos que generan todos estos puntos. Seguramente los sismos que se tomaron en cuenta para hacer este espectro de diseño, seguramente eran sismos que tenían estas características. Todos estos sismos, seguramente, y por supuesto menores, ¿no? Pero todos estos quedaron cobijados o quedan cobijados por estas tres líneas.
La primera línea se llama rama ascendente. Aquí está, del espectro de diseño. La otra zona, esta se llama meseta, la parte horizontal, y esta nos conduce al coeficiente sísmico que se emplea para diseñar. Jóvenes, pues de ahí sale el coeficiente sísmico, ya está. Entonces, cuando se les habla a ustedes, por ejemplo, en mampostería de lo que es del coeficiente sísmico, da la impresión como que es un valor ahí que se saca de un así de un solo acelerograma. No, sale de cientos de acelerogramas, o a lo mejor miles, dependiendo de la instrumentación disponible, y entonces, y de esa manera va alimentando al espectro de diseño y nos conduce a un valor C. Entonces, ese valor C no se define así arbitrariamente o de una manera simplificada, ¿no? Tiene que haber la información de un montón de sismos. Después de la meseta, viene una rama descendente. ¿Esto qué significa? Que si mi edificio tiene un periodo de un segundo, tendré que diseñarlo para este valor del coeficiente sísmico. Ahí está. Ahora, jóvenes, ¿qué pasa si yo tengo en CU, ¿sí? En CU, un edificio de 2 segundos? ¿Qué significa? Que ese edificio es un edificio muy alto. Ahora, les pregunto, ¿tendré que diseñarlo para el coeficiente sísmico S nominal? Les estoy preguntando, jóvenes, ¿lo tendré que diseñar para C, para un edificio que tenga 2 segundos? Aquí está, 2 segundos. 2 segundos es aproximadamente unos, digamos, 14 pisos. No, profe. ¿Por qué no? Digo, si tienes razones. Porque el periodo queda fuera de la rama de la meseta. De la meseta, efectivamente, y en consecuencia, ¿esto qué significa? Que Es, el edificio, bueno, la sí, sí, estructura comienza a comportarse después de que llega al valor máximo el sismo. sí. Entonces, esto quiere decir lo que tú me estás diciendo, y tienes razón, que para ese lugar, para CEU, un edificio de 14 pisos sería muy caro diseñarlo para el valor C. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí se dan cuenta? Y entonces el reglamento, fíjense, me permite, si tomo en cuenta el espectro de diseño, me permite reducir la magnitud de las aceleraciones de diseño. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Bueno, vámonos de aquí y vámonos a otro lado. Permítanme. Ahí está. Entonces, cómo le hacemos para diseñar? Y entonces aquí empezamos con empezamos con los criterios de diseño. Con lo que se llama espectro elástico, es precisamente lo que nos da SACID, y es el que cobija a todos los sismos. Pero aquí tenemos un pequeño problema, que nosotros, si diseñamos un edificio para el coeficiente sísmico nominal, va a ser un edificio muy caro. Fíjense qué curioso. A estas alturas, cuando estamos preocupados realmente por la seguridad de los usuarios de las estructuras, pues tenemos que pensar en la economía. En consecuencia, no se diseña para el valor máximo del espectro elástico. Se diseña para un valor que está allá abajo, el espectro de diseño. Observen que la meseta nominal está allá arriba. Pues no diseñamos para ella. Diseñamos para un valor QR veces más pequeño. QR veces más pequeño. Así de sencillo. Ahora el trabajo va a ser
que yo tengo que definir el valor QR, pero eso va a ser trabajo de otras clases más adelante. Por lo pronto, nosotros tenemos que diseñar para un valor QR veces más pequeño, pero no es todo el trabajo. También tengo que revisar la estructura. Y entonces ahí les va. Para ello, yo cómo obtengo el valor de diseño, el máximo valor, bueno, pues para eso me voy al SACID. El SACID se va a encargar de obtener, de acuerdo a la información acelerométrica de ese lugar, de cada punto, me va a dar incluso me da el de abajo, pero ni caso le hagan. El único, ahorita que vamos con el que vamos a trabajar es este de arriba, que es el espectro de diseño, y el de abajo perdón, es el espectro de diseño elástico o de respuesta elástico. Allá vamos. Ahora, entonces, esos son los 4 espectros que usamos, fíjense, pero el único con el que del que disponemos es el SACID, es el proporcionado por el gobierno de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Ahora, este de abajo, lo voy a marcar aquí, este es el espectro, este es el SACID. Este es con el que vamos a diseñar, de diseño, este. Este es con el que vamos a diseñar la estructura. Observen que es mucho más bajo, es QR veces más bajo. Y fíjense, después viene otro que dice, a ver, ahora voy a verificar que de los desplazamientos ante sismos frecuentes no excedan las fuerzas proporcionadas aquí. Este se llama sismos frecuentes, que se le llama, aquí le llaman permisible, sismos frecuentes. Este de sismos frecuentes se maneja exclusivamente con la rigidez de la estructura. La estructura debe tener la rigidez suficiente para que ante sismos frecuentes no se produzcan daños. Y para ello se revisa que las fuerzas no excedan ciertos valores y en consecuencia los desplazamientos no excedan ciertos valores, porque recuerden que los daños se producen debidos a las distorsiones de la estructura. Finalmente tengo este de arriba, y este de arriba es el problema. Este de arriba es el que me va a decir, la estructura no se debe caer, y para que no se caiga, yo voy a revisar que sus desplazamientos no excedan a los producidos por las fuerzas, fíjense, que están en este nivel. Este es el SACID, y este es el de diseño. Sin embargo, este de arriba es el que me va a proteger en esa revisión que la estructura, o una de dos, o no se caiga, o no tenga daños excesivos. Pero atención, el problema es que si yo hago esa revisión, ¿sí? O sea, le aplico a la estructura esas fuerzas que conducen a esos desplazamientos, obviamente la estructura ya va a estar fuera del rango elástico, pues el rango elástico se quedó ahí abajo. Y esa es la razón por la cual les decía a ustedes que ya actualmente ya van a tener que empezar a funcionar los sistemas de análisis no lineal. Actualmente le estamos resolviendo el problema proporcionándole a la estructura una disminución de momento de inercia. Pero esto tarde o temprano pues va a acabar y van ustedes, a mí ya no me tocó, pero a ustedes sí seguramente les va a tocar el diseñar con programas de análisis no lineal. Ahí está. Este es el espectro SACID proporcionado por el gobierno de la Ciudad de México. Con este espectro realizamos la revisión de estados límite de servicio. O sea, ahí verificamos los desplazamientos máximos de la estructura. Con este espectro, el espectro de diseño, se dimensionan los elementos estructurales. Observen que es mucho más bajo. Nosotros no diseñamos para el coeficiente sísmico nominal, sería carísimo. Y finalmente, con este espectro, realizamos la revisión de desplazamientos ante sismos frecuentes, que es lo que les acabo de decir. ¿Sale?
Ahí están las fórmulas para obtener los valores espectrales, tanto para diseño, colapso y permisible, en función del espectro de SACID. Y ahí está. Este valor QR, aquí está abajo. QR. Bueno, pues todo esto lo vamos a hacer para nuestra estructura. ¿De acuerdo? Y todo esto es para que la estructura dure cuando menos 50 años. Por cierto, esta edad de 50 años, pues ya se pasó para muchas estructuras. Ya para muchas estructuras, ya esto ya, ya se pasó. Déjenme ver qué hago. Ahí está. Muy bien. Y ya como último comentario, jóvenes, fíjense que una vez vino Esteban Maraboto. Esteban es uno de los que les llaman en la historia alemán los prohombres del diseño sísmico en México. Hagan de cuenta que es un monumento andando ese señor y todavía está activo. Y entonces yo le pregunté, pues queriéndome hacer el inteligente, yo le pregunté que por qué se permiten daños tan fuertes sobre la estructura y pues no se hace responsable el diseñador de estos daños, ¿no? O el constructor, el diseñador y el constructor, ¿por qué no se hace responsable de estos daños? ¿Por qué se deja al usuario que responda por sus daños? Y entonces la respuesta que me dio, pues ahora sí que pues tiene toda la razón. Pues en Estados Unidos pagan seguros, es un seguro de daños. Pues nosotros tendríamos que estar acostumbrados a estar pagando un seguro de daños sobre nuestra estructura. Ahora, no tiembla, pues ya perdimos, pero si tiembla y daña nuestra estructura, pues ahí está el seguro, órale, métale, jóvenes, métale reparación a la estructura. La verdad es que como sociedad, pues, ¿quién se va a hacer cargo de los daños? Ahora, la otra salida sería hacer la estructura tan resistente que no tenga esos daños. ¿Y qué pasa si hay 50 años pasan y nunca se generan esos daños? Pues las estructuras serían carísimas. De por sí es caro ahorita comprar un departamento. Imagínense comprar un departamento que esté exento de daños futuros bajo el efecto sísmico. No, pues está de locura. ¿De acuerdo? Bueno, pues así está la situación. La respuesta que me dio es, pues tendríamos que estar acostumbrados a pagar un seguro. Pero bueno. Brian Jonathan, ¿ya estás allí? No está. Brandon Cabrera. Aquí estamos, profe. Ahí estás. Muy bien. Berenice Guzmán, ¿ya llegaste? No está. Alonso. Sí, profe, es que tengo problemas con mi compu. Bueno, pues ya estás ahí, Bere. Alonso Hernández. Profe, gracias. Sí, profesor, ya estoy aquí. Ya estás allí. Samantha Leal. Melina ya me contestó. Yosvani, ¿ya te incorporaste? Profesor, Dime. soy Leal Ibarra, discúlpeme, es que no pude entender el audio. A ver. Ya estás ahí. ¿Tú te incorporaste el lunes y el miércoles, Samantha? El lunes sí, profe, el día miércoles sí no pude entrar, pero el lunes sí entré. No te preocupes. Yosvani, ¿no está por ahí? No lo detecto. Y Alberto Ramírez. Sí, profe, presente. Ya estás ahí, Alberto. Ya pasé lista. Jóvenes, nos vemos el lunes y el lunes. Profe. Sí, dime. Es que tengo una duda de la entrega de hoy sobre si lleva, ve que antes de la primera descripción del proyecto, mandamos un PDF que era la portada, el membretado y el proyecto que usted nos había dado. Así es, todo eso va.
¿Ese también lo agregamos? Todo lo que les he pedido, todo Ok, entra ahí, ¿de acuerdo? sí, profe. Y termina la memoria de cálculo con la revisión de cargas declaradas, ¿de acuerdo? Ahí termina, hasta ahí voy a revisar. Ya les mandé la escala de calificación, ya les mandé los criterios que tengo para evaluar, el criterio final para evaluar y pues ahí así está, esta es la situación. Bueno, el lunes vamos a trabajar, jóvenes, el lunes vamos a trabajar con, nuevamente nos regresamos a STAD, pero ahora vamos a trabajar de otra manera, es decir, en otra actividad. Todavía no le vamos a meter las fuerzas sísmicas, sino que vamos a trabajar hacer todas las actividades necesarias para determinar estas fuerzas sísmicas. De manera que el lunes vamos a empezar a trabajar con STAD en otro ámbito que sería determinar el peso de cada uno de los pisos componentes de nuestra estructura. Lo podríamos hacer a mano, pero es un relajo, porque lo de menos es trabajar con las acciones de piso. Simplemente se multiplica el área por lo que pesa cada metro cuadrado. No, pero el problema es con las acciones, ¿cómo se llaman? Las fuerzas adicionales, es un relajo. Mejor nos metemos con STAD, ¿de acuerdo? Y con STAD aplicamos un procedimiento que sería para determinar el peso de los pisos empleando STAD. Y es muy sencillo, es muy sencillito, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo vamos a hacer el lunes, ¿de acuerdo? Sí, adelante, Uriel. Yo tengo una duda sobre Adelante. en mi cálculo de error, Sí. me sale muy chiquito, de 0.002. ¿Aún así se lo agrego? Pero pues ni pensarlo, es muy pequeñito, ni siquiera para considerarlo, ¿no? Ajá, es que pues, son por decimales, por lo que No, ni lo incluyas. Basta Ok. con que pongas ahí un aproximadamente igual a, y con eso me doy por bien servido. Ok. ¿Vale? Gracias. Órale, muchachones, nos vemos el lunes entonces, que pasen un buen fin de semana. Profe, Dime, hija. perdón, ya por último, No, adelante. lo que pasa que no encuentro el error en mis cálculos y ahí no me coincide con un cálculo. Y